Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes de Radio Espacio, tanto en la provincia de Bolívar como en la costa ecuatoriana. El día de hoy tenemos una importante entrevista. Hemos hecho un programa especial debido a la importancia del mismo y ya tenemos enlazado vía Zoom desde Bélgica al economista Rafael Correa. Antes de eso, de darle paso al economista, estamos con Carlos Cárdenas en Babahoyo, con quien vamos a realizar este diálogo con el expresidente Correa. Estamos, Carlos, listos. Carlos, adelante, por favor. Sí, Germán. Bueno, parece que tenemos... Buenos días, estamos listos. Un saludo para el economista Rafael Correa Delgado desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Economista, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Un saludo fraterno desde Ecuador para usted. Muchas gracias, Carlos, hermano. Un abrazo a Los Ríos, a Bolívar, a la costa, a la Sierra Central, a la patria entera. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, economista, vamos a comenzar esta entrevista un poco haciendo un análisis de lo que ha sido la historia política desde hace algunos años, desde el 2000 hasta el 2007, porque muchos de los que van a votar estas próximas elecciones no conocieron el viejo país, no conocieron el país de antes de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo Rafael Correa cogió un país, cómo lo tuvo y cómo lo dejó, que es lo fundamental? Mire, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales y los jóvenes deben exigir eso. Tener democracia o estar en democracia no es decir cualquier tontería. Tienen que exigir pruebas, incluso la opinión tiene que ser fundamentada. Entonces, lo que le voy a dar, yo soy académico, soy profesional, son datos internacionales. Yo cogí una economía de 44.000 millones, la dejamos en 100.000 millones, más del doble, con lo cual el país pasó de un país de renta baja a renta media, de acuerdo al Banco Mundial, no de acuerdo a Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Cogimos un país con desarrollo humano medio, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo dejamos un país de desarrollo humano alto. Revisen, PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo al índice de competitividad del Foro Mundial, éramos de los peores países con infraestructura, lo dejamos en segundo lugar en infraestructura total, luego de Panamá, que nos gana solo por el canal, que esos son miles de millones de dólares de infraestructura, y el segundo lugar en solo vías, tan solo superados por Chile, que es un país de mucho mayor desarrollo relativo que el nuestro. Pueden consultar el índice de competitividad. Y así podríamos continuar horas y horas, de acuerdo a la CEPAL, el país que más redujo pobreza, el país que más redujo desigualdad, de acuerdo al BID, la eficiencia energética, con las cocinas de inducción, con las nuevas hidroeléctricas, el único sistema de seguridad integrado hasta el último rincón del territorio nacional en toda América Latina, el ECO 911, y le podía seguir nombrando y nombrando. Ya en cuestiones locales, usted dice, hay quienes no conocieron el viejo país. Perdóneme, Bolívar no conocía el asfalto pues antes de la Revolución Ciudadana. Era doble riego lo que tenían las carreteras, que se dañaban a los 3 meses con la primera lluvia. Ahora vaya, vea las carreteras que tiene Bolívar. No pudimos hacer todo, pero hicimos muchísimo. Vaya, vea las carreteras de los ríos, vaya, vea los centros de salud, vaya, vea la repotenciación del hospital de Guaranda, los subcentros de salud en toda la Sierra Central, en la costa, las escuelas del milenio, los reasentamientos populares, como por ejemplo en Babahoyo, cuando sacamos a la gente del pantano y la llevamos a un lugar seguro, y tantas obras. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, pues en verdad hubo una revolución, se hizo lo que no se había hecho en 50 años. Nosotros encontramos un país destrozado, ni siquiera había luz, recién en el 2010 logré controlar los apagones. Y hoy tenemos de las matrices energéticas más eficientes del mundo, renovables y amigables con el medio ambiente. Cuando nosotros llegamos 44%, de la energía eléctrica era de origen hidráulico, es decir, hidroeléctricas. ¿Por qué eso es bueno? Porque es energía fruto del agua, renovable, amigable con el medio ambiente. No es que quema, no es que un motor está produciendo energía quemando diésel y echando humo a la atmósfera. No, es el agua, ¿no? El agua es energía amigable, renovable. Hoy esa energía de origen hídrico es más del 90%. Tenemos de las matrices eléctricas más eficientes y más ecológicas del mundo. Y lo dicen estudios internacionales.
Muchos mitos se han intentado posicionar en el país en cuanto al tema economista. Hablemos, por ejemplo, está arrastrada del gobierno que derrochó dinero, que se endeudó de forma irresponsable y que obviamente había que solucionar un problema de endeudamiento. Presidente, para quienes leemos, investigamos, pero sería bueno que de boca del actor se sepa en qué se diferenció, economista Correa, el endeudamiento que hizo Rafael Correa con el endeudamiento grave que hoy está atravesando el país y que lo ha hecho Moreno. Muchas gracias por esa pregunta. Y nuevamente, ¿cómo hemos oído el cuento todos estos años? Era tan fácil como ver las cifras oficiales. Sí, un tiempo las escondieron. Una de las cosas buenas del acuerdo con el fondo es que se vieron obligados a publicar las cifras oficiales. Aquí está la cifra oficial de deuda. No es de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, de Lista 5. El Ministerio de Finanzas, su Secretaría de Financiamiento Público. Nos dijeron que habíamos dejado el país con 60.000 millones de deuda, que dicho sea de paso tampoco es alto para una economía de 100.000 millones. Estados Unidos tiene más del 100%, Bélgica tiene más del 100% de deuda PIB. Pero no es verdad. En realidad, acabamos diciembre de 2016 con 38.000 millones, que es 38%, por debajo de lo que permitía la ley, del límite. Pero dijeron que habíamos roto el límite. La deuda externa, que es lo importante, jóvenes, estudiantes de economía. Antes ni siquiera se hablaba de deuda pública, no sé si recuerden, se hablaba de deuda externa. ¿Por qué? Tiene sentido eso. Porque cuando yo le debo al IES y le pago al IES, la plata queda dentro del país, es pasarme la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Pero cuando le debo al Fondo Monetario, cuando le debo a China, sale la plata del país. Y eso sí es como un desangre para la economía. Entonces, lo verdaderamente peligroso o problemático es la deuda externa. Esa deuda externa estaba en 25.000 millones cuando yo dejé el país, 25.7 cuando dejé el gobierno. En el 2006 yo recibí con 10.000 millones de deuda externa. A 25.000 millones, 15.000 millones en 10 años. Pero con eso hicimos la carretera Guaranda-Ambato, Guanujo, la carretera de Guanujo, el bypass de Babahoyo, las escuelas del Milenio, los hospitales, los resentamientos, las hidroeléctricas. 100.000 millones hicimos en inversiones, con 15.000 millones de incremento de deuda. Agárrense de la silla, pero revisen, ¿eh? Este gobierno en 3 años ha incrementado más de 25.000 millones de deuda externa y no ha construido un poste de alumbrado público. O sea, es criminal lo que se ha hecho, pero están las cifras ahí. Ya no se dejen engañar. En 10 años, 15.000 millones. Algunos dirán, no, pero no hay que endeudarse en nada. ¿Quién le ha dicho? Pero si esto es tan lógico como lo de un padre de familia. Si usted quiere comprarse una nueva casa, ¿quién la puede pagar al contado? Tiene que endeudarse, pues. Pero es un muy buen negocio. Si en 15 años acaba de pagar la casa, pagaba 1.000 de arriendo, ahora paga 800 de crédito y va a ser la casa suya. Pero tiene una deuda. Entonces no es mal negocio endeudarse, hay que ver para qué se endeuda. La Constitución dice que tiene que endeudarse para inversión. Bueno, 15.000 millones nos endeudamos, hicimos 100.000 millones de inversión, que está a la vista, es evidente para todo el pueblo ecuatoriano. Estos señores se han endeudado en más de 25.000 millones de deuda externa y no se ve absolutamente nada. Cuando ganemos el próximo febrero tendrán que responder por este saqueo. Esa es la realidad del endeudamiento. Pidan pruebas, pidan datos oficiales. Ya no se dejen guiar por lo que dice cierta prensa y ciertos analistas. Ahora, economista, hay otro tema que en su tiempo y cuando usted ya salió del país y comenzó todos estos inconvenientes de la traición del hoy presidente, y se hizo viral un término, la mesa servida, y después se hizo viral el término de no estuvo la mesa servida. ¿Qué pasó realmente con ese tema? Nuevamente veamos cifras. En los 10 años que yo tuve de gobierno, pero son cifras macroeconómicas. Solo en promedio crecimos más que el resto de América Latina, lo cual con dolarización, que técnicamente es lo que se llama un tipo de cambio fijo extremo, que es recesivo. Nadie me entendió eso, son cosas técnicas, pero es recesivo, no promueve el crecimiento, la dolarización. Bueno, pese a la dolarización, con dolarización y todo, con moneda dura, apreciada, crecimos 1 punto más que el resto de América Latina en promedio. El 2016, el último año, nos cayó el terremoto
juicios perdidos, apreció más el dólar. Nunca ha estado tan apreciado el dólar como en el 2016. Decrecimos 1.5. Eso fue el peor año. Todo el resto de año es crecimiento positivo. El 2017 dejamos la economía creciendo. Revisen, crecimos 2.8, creo que ya han reagotado 2.4. 2018 crecimos. 2019 ya no crecimos. Y 2020 es un desastre. Acaban de publicarse las cifras del segundo trimestre. Hemos decrecido 12.3%. Es el mayor decrecimiento de la historia. La pandemia, sí, pero ya estábamos decreciendo ante la pandemia. Y claro, la pandemia iba a impactar, pero no para decrecer 12%. Es mal manejo macroeconómico. Entonces, si usted tiene una economía creciendo, si tiene una economía que es la campeona latinoamericana en reducción de pobreza y desigualdad, que tiene la segunda mejor infraestructura, la segunda mejor red vial, que tiene las mejores matrices energéticas eléctricas, precisamente, en forma más precisa, del planeta, que tiene el mejor sistema integral de seguridad de toda América Latina, donde se ha duplicado el tamaño de la economía, donde crecimos en promedio más que el resto de América Latina, y tiene una economía creciendo después de un terremoto de casi 8 en la escala Richter, eso no es la mesa servida. Pero algunos creen que mesa servida es ser Suiza, pues. Eso es ser ignorante ya. Pero para alguien incapaz, no hay mesa servida, va a dañar todo, va a destruir. Denle un Mercedes-Benz a un inepto y verá que en 3 años lo tiene hecho pedazo, un inepto irresponsable. Entonces, por supuesto que se dio en buen estado la economía, pero esto destrozaron todo y muchas cosas de forma deliberada para sus negocios privados. Entendamos eso. La mayor corrupción es cuando los intereses privados se apoderan del Estado. Eso es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, el secretario de Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, dueño de universidades privadas. Él es el responsable de apoyar a las universidades públicas. Pero mientras más apoye universidades públicas, menos negocios pues para su universidad privada. ¿Usted cree que la va a apoyar? Y así con todo. Les conviene decir que Coca-Cola Sinclair no sirve, que la refinería no sirve, que las carreteras no sirven. ¿Para qué? Para vender a precio de gallina enferma en coronavirus Coca-Cola Sinclair, concesionar la refinería, concesionar las vías. No se dejen engañar. Ya no se dejen engañar. Por supuesto que recibieron un país muy diferente al que yo recibí en 2007, que lo recibí hasta con apagones. Pero para irresponsables, corruptos e ineptos, jamás habrá mesa servida. Economista, estos temas económicos son de muy poco entender para la gente. Nosotros tenemos básicamente una audiencia popular en el campo, gracias a nuestros oyentes, porque siempre nos siguen. El interés de la población es que cómo estudian mis hijos, cómo mejoro mi vida, y esas cosas no están pasando. Esta pandemia, economista, va a complicar eso, y hasta qué punto esta gente, esta ciudadanía, la gran mayoría que nuevamente ha vuelto a la pobreza, podrá salir de este gran hoyo que ha dejado, como usted lo dice, primero los más malos manejos políticos y, claro, obviamente la pandemia que realmente ha aplicado todo para el país. Primeramente, un comentario, ¿no? Que no entiende mucho economía. Ese es uno de los problemas, porque así nos manipulan. Que el país sobreendeudado, era suficiente ver las cuentas. Que no hubo mesa servida, suficiente ver los indicadores de crecimiento. Entonces sí creo que para que funcione la democracia debemos tener un mínimo de información económica. Tal vez tengo el sesgo profesional. Un médico va a decir, necesitamos saber lo mínimo de salud, un abogado lo mínimo en leyes, un literato lo mínimo en literatura. Pero creo que la economía es tan importante que sí, estoy cayendo en el sesgo. Se requiere manejar ciertos conceptos básicos. Mire, si esta tragedia que vimos nos ha enseñado algo, es que cuando nos iba bien, porque nos fue muy bien el 2007-2017, nadie se engaña, los anticorreístas, el odio le ha salido demasiado caro. Comparen lo que viven ahora con lo que vieron 2007-2017. No habíamos resuelto todos los problemas, pero cada día había una nueva obra. Era un país optimista, avanzábamos hacia el futuro, avanzábamos hacia el desarrollo. Entonces, esto nos enseña algo muy duro. Cuando nos va bien decimos, es gracias a mi esfuerzo. No necesito del gobierno. No necesito de los políticos. Toda la política y todos los políticos son malos. Y ahí están las consecuencias. Mala política, malos políticos, mal gobierno, nos quebraron a todos, porque la gente sigue trabajando. La gente no es que es menos inteligente que antes, es lo mismo, pero están quebrados por las malas políticas, los malos políticos y el mal gobierno. Todos debemos rechazar las malas políticas y los malos políticos, no a la política de los políticos, que es fundamental para el desarrollo. Es la acción colectiva, es vivir en sociedad, ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Y precisamente como no hemos tenido esa conducción,
y se asaltaron el gobierno, miren cómo nos quebraron. Y particularmente usted dice que lo escucha mucho el campo. Le voy a poner ejemplo y para Bolívar. Uyachi Machicuna, Ayuma Machicuna, Runamanta. Por ejemplo, Cebada. Bolívar, yo me acuerdo en mi adolescencia tenía un querido amigo que ya falleció, muy querido, Manolo Gibá. Íbamos a Guaranda y nos acostábamos en los campos de cebada. Y esos campos desaparecieron. ¿Por qué? Porque abrieron la importación pues, de cebada. Fíjese cómo una decisión política puede quebrar todo un sector. ¿Ya? Lo mismo el maíz blanco. Si se permite importaciones, etcétera, quebraría todo eso. Entonces, Digo, economista. que te afectan a ti por trabajador que seas. Entendamos la importancia de las buenas políticas, de los buenos políticos, del buen gobierno. Tú dices, se preocupa la gente cómo estudiar. Eso se preocupaba antes de mi gobierno. Había que pagar $25 por niño. ¿Se acuerdan? Que era contribución voluntaria. Si no matriculaba a tu hijo. Y una madre pobre con 4 hijos tenía que decir qué hijo mandaba a la escuela y cuál no. Con nosotros, no solo que no tuvieron que pagar, recibieron desayuno, libros, uniformes gratis. Lo mejor del mundo era para esa madre pobre enviar a su hijo al colegio. Y se disparó la tasa de matrícula. No solo que se educaban, ayudaban a la economía familiar. Comían los chicos, se vestían, tenían libros. Entonces, así se resuelven las cosas. Como la universidad pública gratuita. Pero vea cómo han maltratado a la Universidad de Bolívar, cómo han maltratado a todas las universidades públicas, porque quieren quebrar lo público, para que haya negocios privados. Entonces, ojalá que esta durísima prueba nos haya enseñado la importancia de un buen gobierno. La pandemia misma, mira cómo han debilitado el sistema de salud. Gracias a Dios, con las miles de camas que nosotros hicimos, se han logrado salvar vidas. Pero el sistema de salud lo tenían destrozado, le redujeron presupuesto, votaron 3.000 personas, acabaron el convenio con Cuba, no equiparon hospitales. Y ahí están las consecuencias. No somos de los países con mayor cantidad de muertos por habitante de todo el planeta. Entonces, esta durísima experiencia, queridos bolivarenses, riocenses, que nos enseñe que sí es importante un buen gobierno. Presidente, ¿cómo usted vería la forma en que este gobierno hubiese tenido que afrontar la pandemia sin la infraestructura que se construyó en su gobierno? ¿Qué hubiese pasado? Pero imagínense en Guayaquil. Nosotros en Guayaquil construimos cerca de 2.000 camas. En total hicimos 4.400 camas. Alguien me va a decir, ahí está ese mono desgraciado, le dio preferencia a su ciudad. No. Guayaquil sí sabe que siempre la salud fue atendida por la beneficencia. Aunque no lo crean, la Junta de Beneficencia, la caridad de los pelucones, era la que daba los hospitales para Guayaquil. Entonces, por fin hubo política pública, visión de derechos, no visión de caridad. No tengo nada contra la Junta de Beneficencia. Bienvenida a su ayuda. Pero hay cosas que tiene el deber del Estado. Entonces, Guayaquil tenía un déficit de camas enorme. A nivel nacional hicimos 4.400 camas, pero solo en Guayaquil 2.000. Hospital del Guasmo, el nuevo Hospital del Guies en Los Ceibos, el Hospital de Monte Sinaí, que lo hemos casi acabado, y la repotenciación del Hospital Universitario. Sin esas 2.000 camas, usted se acuerda durante la pandemia, los muertos insepultos, que ya no había espacio, se morían en las calles, en las puertas del hospital. Imagínense si esas 2.000 camas. Guayaquil hubiera sido un gran cementerio. Entonces, esa es la sana alegría, satisfacción, pese a todas las infamias, la persecución de un político honesto que solo busca la política para servir, no ver que lo mucho que trabajó, porque trabajó muchísimo, sirvió para algo, sirvió para salvar vidas. Entonces, pero eso debió continuar. Debieron seguirse haciendo hospitales, los subcentros de salud, equipándose los hospitales. Por ejemplo, tenemos el de especialidad de Puerto Viejo, 500 camas, tiene 120 camas, ni siquiera eso han acabado de equipar. ¡Qué tonto! Porque si está la mayor inversión, hay que hacerlo, si se hizo lo más, háganlo menos. Pero no, porque buscan privatizar todo. Con cada hospital público nuevo, hay menos negocios pues, para las clínicas privadas. Si el ministro de Salud es representante de las clínicas privadas, le va a convenir el público. Entendamos lo que está pasando. Pero gracias a esos hospitales, gracias a esas camas, se salvaron muchas vidas y esa es una profunda alegría, paz que siento en mi corazón. ¿En qué medida la pandemia afectó el problema del país, presidente? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Y cómo vamos a salir de ese problema? Mire, la pandemia es la más grave crisis del último siglo. Solo desde la gripe española que mató millones de personas allá por el año 1918, es comparable a lo que estamos viviendo. A todos los países ha golpeado, aquí en Bélgica ha golpeado muy fuerte, pero lo de Ecuador fue negligencia criminal. Desde diciembre se supo que había el virus nuevo en Wuhan. Mire, no le estoy hablando en el aire, revisen con la experiencia del 2009, la gripe porcina. ¿Se acuerdan de la gripe porcina? Claro que sí. L1H1. Apenas supimos de esa gripe nos empezamos a equipar.
Existía UNASUR, tuvimos una respuesta conjunta, se reunieron enseguida los ministros de salud en Río de Janeiro, los ministros de salud de Sudamérica, ¿no? Y tuvimos una estrategia conjunta para enfrentar el H1N1, y Ecuador fue de los países que más rápido reaccionó y que mejor lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Perú en esta pandemia? Nos movió tanques de guerra, pues se acuerdan, hace unos meses, para que no pasen los ecuatorianos infectados. ¿Por qué? Porque destrozaron UNASUR. Están las consecuencias de la irresponsabilidad de esta gente. Pero desde que se supo que había el nuevo virus, usted debió equiparse pues con oxígeno, con especialistas en epidemias, con más camas de cuidados intensivos, con mascarillas, con protocolos de seguridad. No hicieron nada. No hicieron nada. Acuérdense por qué renunció la ministra de Salud. Dijeron que venían 2 millones de test, debió equiparse con test. 2 millones de test, y era mentira. Le redujeron el presupuesto en salud. Están impagos los médicos. Votaron 3.000 funcionarios del sistema de salud. En diciembre acabaron el convenio con Cuba y 400 médicos, muchos especialistas en epidemia, regresaron a Cuba cuando más se lo necesitaba. Y ahí vemos la tragedia, pues. Lo que había negligencia criminal. A todo el mundo ha golpeado la pandemia. Pero ahora ha sido una verdadera tragedia por la negligencia criminal del gobierno. Digámoslo con todas las letras. Claro, y en su tiempo se estableció la presencia de los médicos cubanos en Ecuador, ¿no? Se decía que muchos médicos de Cuba estaban quitando trabajo a los médicos ecuatorianos. De las grandes mentiras, ojalá. Mire, hemos vivido demasiadas mentiras. Si yo volviera al poder, leyes muchísimo más fuertes por la verdad. La verdad no es solo un derecho, es algo fundamental, no es un pelo de cochino cualquiera, no, es algo fundamental. Pregúntense, jóvenes. Estados Unidos y América Latina fuimos colonias, ellos ingleses, nosotros españoles. Ellos se declararon su independencia en 1776, pero el primer presidente lo tuvieron en 1789, se pasaron peleando todavía 13 años. 13 años. Ya a inicio del siglo XIX, 1810, 1812, estaban los primeros movimientos independentistas en América Latina. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Son muchos los factores, pero uno de los factores es que en la cultura anglosajona mentir es antinatural. No toleran la mentira. Un periodista que mienta no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia. Aquí los periodistas le mienten, no pasa nada. Los políticos mienten, no pasa nada. Todo el mundo miente y no pasa absolutamente nada. Entonces, haría eso, ¿no? Haría leyes mucho más fuertes para que se respete la verdad, porque solo con la verdad podemos tomar decisiones adecuadas. Por hacer esta reflexión me olvidé la pregunta. ¿Cuál era la pregunta exactamente? El tema yo también me puse un poco concentrado. Sí, ya la verdad también, pues, presidente, ya estamos un poco oídos del tema. Bueno, pero básicamente el tema es cómo afrontó y en qué se equivocó el Estado en afrontar esta pandemia. Ya le digo, no se preparó. El Estado tenía muchas más capacidades que antes. Nosotros creamos 4.400 camas, que no había antes. Tenía muchas más capacidades. Pero nuevamente, usted puede tener el mejor carro, si no le pone gasolina no le sirve de nada. Entonces, si los hospitales no tienen médicos, no tienen medicina, no tienen presupuesto, no tienen insumos, no tienen mascarilla, no tienen test para el coronavirus, no les sirve pues para la pandemia. Te faltó mucho, hasta redujeron presupuesto. Compatriotas, agárrense la silla, redujeron presupuesto este año en salud. Y eso aplaudía cierta prensa, ¿no? Economista, vamos ya a pasar del tema político, social. Vamos al caso, como muchos dicen en el país, bochornos, el caso Sobornos. Una vez que se ha ejecutoriado ya la sentencia, ¿qué ha pasado en su vida? ¿O cómo va a cambiar su vida con esta sentencia ejecutoriada? Bueno, siempre una preocupación, pero mi vida cotidiana continúa. Yo trabajo de la casa porque me dedico sobre todo a la academia. Con esto de la pandemia no puedo viajar mucho, viajaba mucho, sobre todo por Russia Today, las entrevistas que hago para el canal Russia Today. Vamos a comenzar la 5ª temporada, pero probablemente también la hagamos a través de internet por la pandemia. Pero siempre una preocupación es empezar de nuevo los trámites ante Interpol, ante el gobierno belga. No van a ganar nunca, pero nos hacen gastar dinero, tiempo, la familia se preocupa. Eso es lo que buscan, quebrarnos económicamente, quebrarnos moralmente. Pero la ciudadanía puede estar seguro que si yo fuera culpable de algo, no tendrían pues que condenarme por influjo psíquico.
Somos el hazmerreír mundial. Un expresidente, después de 10 años, le han buscado por todos lados. Como tienen pruebas, inventan sobornos y dicen que él ha sido el jefe de todo, el autor mediato le llaman, por influjo psíquico. O sea, soy Tony Camo. Ya realmente es de risa, ¿no? Esa es la mejor prueba, que no tienen pruebas de que somos gente honesta, y los deshonestos siempre fueron ellos, ¿no? Es tan fácil como estos jóvenes. Dijeron que se habían robado 70.000 millones de dólares incluso. ¿Dónde están? ¿Quién roba para enriquecer a los chinos, a los rusos? Para enriquecerse uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi esposa en este momento no está, porque sale 6:30 a trabajar, es profesor. Yo me paso trabajando aquí, dando cursos online, conferencias, Rosia Today, consultoría, estoy escribiendo 5 libros. ¿Dónde están? ¿Dónde está la plata de Jorge Glass? Los ladrones siempre han sido ellos, que tienen cuentas secretas, como la cuenta del Balboa Bank de Panamá, In Investment, de Moreno, por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina, es la cuenta 100-4-10-71378, que no la abre la fiscal, porque la fiscal es una corrupta, que la pusieron ahí, era funcionario Moreno, para perseguirnos a nosotros y encubrir a Moreno. Todo eso tenemos que enfrentar. Cuando ganemos, haremos una comisión de la verdad y verán quién es quién, queridos jóvenes, verán quién es quién. Pero es tan sencillo como es. Para que haya corrupción, alguien debió lucrar. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿No? Y como no han tenido que acusarme, me acusan de influjo psíquico y somos el hazmerreír del mundo. Por supuesto, preocupa, pero no me lograrán vencer. Saldremos adelante. Lastimosamente, ¿cuánto tiempo hacen perder? ¿Cuántos recursos desperdician? ¿Cuánta energía? En lugar de ellos están luchando a sacar adelante el país. Yo pensando también cómo contribuir, están pensando cómo destruirme, yo cómo defenderme, y lo que hicieron fue destruir la patria. Bueno, la historia lo sabrá poner en su lugar. Yo estoy bien, me preocupa Jorge Glass, la gente que ha perdido su libertad, Alexis Mera, pero saldremos adelante. Economista, mucha gente, en el caso sobornos o bochornos, como muchos lo dicen en el país, además de Rafael Correa, hay muchas personas más sentenciadas. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Acaso les resultó bastante grave, muy doloroso, no sé, haber trabajado en la Revolución Ciudadana, ser funcionario del gobierno? Es que con lo que han hecho, nadie honesto va a querer ir al sector público. Porque lo que estamos hablando es caso bochorno. Pero hay centenas de causas penales. Hay centenas de causas de Contraloría que les cuesta plata a los suizos, que los 7 millones, o el abusivo del Contralor, que es además un semi-ignorante. O sea, cuando usted quiere molestar en 10 años de gobierno, en el sector público, siempre va a encontrar la coma que falta. Y puede decir, bueno, no importa. Puede decir, oye, pon la coma. Puede decir, bueno, te multo por la coma, o te puede crear toda una narrativa diciendo que no pusieron la coma para robar, y le ponen un juicio penal, y después 3 años lo declaran inocente, pero ya gastó $80.000 en abogado, y tuvo que vender hasta su casa, y le estoy dando casos reales, ¿ya? Y si no robó, como le decía, tiene que vender hasta su casa, pues. Entonces son los que roban, van a regresar al sector público, pues con esa persecución. El daño que han hecho, un CELI con su odio, es inmenso. Nadie honesto va a querer volver al sector público. Nos hacemos un daño como ecuatorianos. Nadie va a querer tomar decisiones. Si usted decía hacer una hidroeléctrica, hay un ajuste de contrato de 100 a 150 sobre precio, juicio penal, y le sacan los periodicazos. Y póngase a defender esto. Lea la encíclica del Papa, la maravilla que acaba de publicar ayer, Fratelli Tutti, todos hermanos, en honor a San Francisco. ¿Cómo denuncia esto? ¿No? El jugar con la fama ajena, con la reputación ajena, que es un derecho humano. Entonces, como le decía, ¿no? Esto siempre es un motivo de preocupación, pero no nos va a derrotar. Saldremos adelante. Los corruptos han sido ellos. También tiene que reflexionar algo, los jóvenes sobre todo, porque nos han engañado. En 10 años es imposible que no tenga un caso de corrupción. Pero otra cosa es un gobierno corrupto. Le pongo la diferencia. Caso Refinería Esmeralda. El gerente, un corrupto. ¿Pero quién era el gerente? ¿Un asambleísta? ¿El cuñado de un asambleísta? ¿El amigo asambleísta para comprar votos en asamblea? No. Un funcionario de carrera, esmeraldeño. Por primera vez un esmeraldeño llegaba a la gerencia. Yo ni lo conocía, pero estaba contento de que sea un esmeraldeño. Y le resultó un ladrón. ¿Pero qué objetivo político teníamos de darle la gerencia a él? Era porque era funcionario de carrera y de Esmeralda. Ser corrupto es entregar el servicio de contratación de obras, que es lo que estamos viendo en este gobierno, que se lo dieron a Raúl Tamayo, socio del Liceo Azuero, para comprar votos en asamblea.
Ahí sí se sabe que están dando esa importantísima institución del Estado que hace las contrataciones públicas para robar. Eso es ser deshonesto, corrupción institucionalizada. Lo otro es un corrupto, que nosotros mismos lo denunciamos, está preso. Esas son las diferencias, entonces no se dejen engañar. Le hablo sobre todo a los jóvenes, que son la esperanza, el futuro. No se dejen engañar. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró corrupción. En Alemania hay caso de corrupción, en España hay caso de corrupción. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción, nunca la toleramos. Este gobierno la ha impulsado la corrupción. Si no vea, por ejemplo, el caso SECOP, donde le dieron esa institución tan importante a un asambleísta. Presidente, ¿realmente en qué consistió este caso Sobornos? Lo que se escucha o lo que se ve muy importante. Y se mediatiza a nivel nacional, básicamente. Sí, le decía que lo que realmente se mediatiza o lo que se conoce es que el caso Sobornos, Correa se cogió la plata, se llevó la plata, $7,000 millones, pero en realidad nadie sabe o nadie conoce qué pasó con este caso. Llevan con 7,000 millones. Valga la oportunidad, economista, para que usted aclare. Para que vean cómo mienten, ¿no? Dijeron que un informe del BID decía que 70,000 millones se habían perdido en corrupción en mi gobierno. No existe el informe del BID, es prueba de mentira. Si fuera cierto, ¿quién puede esconder 70,000 millones de dólares? Pero mire, o sea, ya insultan nuestra inteligencia. El caso Soborno empezaron diciendo 15 millones, luego bajaron 7,5 millones. En verdad, solicita 1,5 millones en facturas y legales, declaradas al SRI, que han venido los contratados, empresas de audiovisuales, sí, yo puse esta tarima con el sonido para inaugurar su centro de salud, lo cual es perfectamente legal, pero dijeron que era para campaña de Alianza País, corrupción y a cambio de contratos, que nunca demostraron. ¿Sabe cuánta gente ha reconocido que dio sobornos? Cero. Ni Pamela Martínez, ni la corrupta, que sí se enriqueció, ¿no? Recibiendo, tramitando influencias con Odebrecht, etcétera. Ella sí se enriqueció, pero ni ella, ni la Cooperadora Eficaz ha dicho que ha habido soborno. Soborno es que dan $100,000 al funcionario, al ministro de Obras Públicas, y el ministro de Obras Públicas te da el contrato. No es que llama al ministro de Salud para que dé el contrato. No, eso es tráfico de influencia. Él debe tener la capacidad del contrato. Y están los artículos del código. Eso no existe, no ha existido. Saquen uno, no hay. Pida, usted exija. Como periodista, investigue. Y me hace quedar mal si le estoy mintiendo. No existe uno. Pero usted bien ha dicho, está mediatizado. Y ya todo el mundo en la repetición está en la demostración. Repiten que hubo soborno y ya nadie pregunta, ¿y hubo soborno? Mentira, no ha habido. ¿Ya? Además, que no tenían cómo vincularme a mí. Si usted dice que he cogido $7,000 millones, me tendrían que condenar por influjo psíquico y haber prestado $6,000 de un fondo de los funcionarios de la presidencia. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, todo un gran montaje que demostraremos en su momento que fue una gran infamia todo. Y están condenando a gente inocente. Yo elegí la opción política. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Pero un empresario que se vea preso a los 80 años por haber contratado por el Estado y por el odio a Correa. Funcionarios públicos honestos. ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? ¿Qué nos pasa? Investiga el caso Soborno y no hay nada. Cualquier abogado honesto le va a decir esto es una mamarrachada. Pero la prensa lo puso como el gran caso de corrupción y ya nadie prueba nada, solo repite. No sé si, Carlos, ¿tienes alguna pregunta desde la provincia del Guayas? Estamos un poco monopolizando la entrevista desde Bolívar. Gracias, licenciado. Economista Rafael Correa, justamente pues desde acá de la provincia de Los Ríos, estoy en la ciudad de Babahoyo. El día de mañana la provincia cumple 160 años de provincialización, así que en buena hora poder entregar esta entrevista a todos los riocenses. Economista, justamente hablando sobre esto de la sentencia ejecutoriada que se ha dado en su contra, a mí me ha llamado la atención como usted bien lo ha dicho, cualquier abogado se da cuenta de que la lógica de la motivación de su sentencia no está bien situada jurídicamente hablando. En relación a esto, el influjo psíquico al que se ha hecho referencia no solamente a nivel nacional, sino internacional, ha causado mucha controversia jurídica. Dentro de esto, economista, justamente lo que sí ha causado es
que se ha utilizado políticamente para prohibir, si se quiere, de que usted se inscriba como candidato. Lo raro es de que se hace pues esta presentación en forma, usando la palabra personalísima de que tenía que estar usted en forma física, pero se niega su inscripción inicialmente y luego a través de una firma electrónica la aceptan. A mí sí me gustaría que usted aclare esta situación a todos nuestros radioescuchas y televidentes, pues en este caso. Si me da un poquito de tiempo, porque usted ha mencionado cosas muy importantes. Mire, somos las reír a nivel mundial. Nadie le hace caso. Sí, en Ecuador, como tienen prensa, como tienen todo, poder, policía, jueces, podrán perseguirnos, pero a nivel internacional la gente se le ríe. Entendamos, Interpol les rechaza todo, Bélgica les rechaza todo, México después de décadas da asilo político, lo mismo Argentina. Todos están equivocados y solo el juez ecuatoriano temporal puesto a dedo es el que está en lo correcto. No, entienden que no hay Estado de Derecho en Ecuador y que hay persecución política. Pero en todo caso, permítame leer parte de la sentencia. Esto es literal, ¿eh? La sentencia de primera instancia, página 384. Dice, en lo concerniente al procesado Rafael Vicente Correa Delgado. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador. Economista. Permítame cortarle un segundito, economista. El tema de la conexión, no pudimos escucharle esta última parte de la que usted estuvo haciendo exposición, de la pregunta de Carlos. ¿Repito? Sí, economista. Ya. Sí, por favor, no se escuchó porque hubo un problema de conectividad. Sí, por favor. Leerle la sentencia literalmente, artículo 384, perdón, página 384. En lo concerniente al procesado Rafael Vicente Correa Delgado, el procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto no lo dice el MPD, no lo dicen actores políticos, lo dicen jueces. ¿Qué imparcialidad van a tener estos jueces? Expresándose así del presidente que más elecciones ha ganado en la historia del país. Luego dice, ¿ya? La prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico. Como no tienen pruebas, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado. Luego dice, la recepción de dinero ilícito era reportada a los profesores Rafael Correa Delgado y Jorge Clave Pinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. El presidente no dirige el sistema de contratación pública, esto es mentira, es un fraude procesal. Y luego, este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. A, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito, chuta, ya lo pescaron a Correa, millones de dólares. El depósito de $6.000 en cuenta en Bahamas, en su cuenta personal que la mantenía en el Banco del Pacífico, Banco del Estado. Pues imagina esta ridiculez. Por su caso, esto fue un préstamo del propio fondo de los funcionarios de la presidencia. Entonces esto no tiene ni pie ni cabeza, pero como si esto fuera poco, para impedirme ser candidato, despacharon la casación, que es la última etapa del juicio, que demora años, en 17 días laborables. Acá mis abogados no lo pueden creer. En Bélgica, país desarrollado, demora más de un año. Se demoraron 17 días laborables y 22 días en total, porque están apuraditos para tener la sentencia ejecutoriada antes del 18 de septiembre para impedirme ser candidato. Entonces, como no sabían si iban a poder tener la sentencia, porque era demasiado descarado hacerlo tan rápido, quisieron decir que la inscripción, la aceptación de la candidatura era presencial. En ningún lado dice presencial, dice personalísima. Pero por gusto vamos a discutir esto. Ya el Tribunal Contencioso Electoral dijo que todo ese reglamento era ilegal, porque era un absurdo. Entonces, hemos pasado semanas discutiendo algo que era ilegal, absurdo. Pero son todas las triquiñuelas que han tratado de imponer para impedirme participar en las elecciones. Finalmente lo lograron. Pero conmigo sin mí en la papeleta, conmigo sin mí en el país. Queridos riocenses, queridos bolivarenses, tenemos que ganarles y recuperar la patria. Economista, pues justamente con esto, ¿cómo es que a usted no le permiten inscribirse inicialmente? Pese a que usted estuvo en forma virtual,
y luego le permiten a usted inscribirse a través de una firma electrónica. Justamente tenían que impugnar esta situación. Nosotros tuvimos aquí una entrevista con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que también funge como su abogado, y se le preguntó a él si es que existía una sentencia ejecutoriada, sabiendo que Alfonso Zambrano Pasquel es un catedrático, es una persona que ha escrito muchos libros y que conoce muy profundamente derecho. No había ejecutoría en su sentencia. Si no había ejecutoría en su sentencia, ¿por qué no se aceptó su presencia con firma electrónica y simplemente le niegan porque se puso un poder con su hermana y se presentó usted a través se presentó virtualmente? Lo que llama la atención acá es de que si aquí en el Ecuador, en una sentencia para enjuiciar a una persona, lo hacen vía telemática y lo aceptan. Y mucho menos se puede hacer para simplemente presentarse. Y digo simplemente para presentarse a una precandidatura, porque la ley lo establece en forma clara. Hicieron para impedir mi participación. Por si acaso no conozco al doctor Alfonso Zambrano, fue mi abogado en el caso Sobornos. Lo auspició, lo pagó un empresario que está muy agradecido con mi gobierno porque no tuvo contrato, no fue contratista del Estado, pero digamos por la transparencia de los procedimientos puede arreglar un problema que tenía hace mucho tiempo. Entonces estaba muy agradecido, tampoco conozco a ese empresario y me ayudó con ese abogado que me defendió en el caso Soborno, una gran ayuda. Yo no hubiera podido pagar al doctor Zambrano Pasquel, un gran jurisconsulto. En todo caso, mire, trataron de eliminar Compromiso Social Lista 5 para impedir participar. Cuando creían que no iban a poder sacar a tiempo la sentencia, quisieron retrasar las elecciones y se olvidaron. Interpretaron la Constitución, que el vicepresidente tenía la misma inhabilidad que el presidente, en consecuencia no podía ser tampoco candidato a vicepresidente, algo tenía los cabellos. Y por último, dijeron que la aceptación de la candidatura, un simple formalismo, la inscripción puede ser vía internet, pero la aceptación, que es mucho menos importante, esa sí tenía que ser presencial. Pero ni siquiera era verdad. En derecho público usted tiene que, no se admiten interpretaciones. Usted tiene, lo que no está expresamente permitido está prohibido. Usted no puede inventarse palabras. Vaya a ver el reglamento donde dice presencial. Dice expresa, indelegable y personalísima. Para los oyentes, la diferencia entre personalísima y presencial. Si ustedes hacían un curso online, no están presentes. Tienen que dar el examen. El examen es personalísimo. No lo puede dar alguien en su lugar, no lo puede dar con alguien más. Pero no es presencial. Esa es la diferencia entre personalísimo, quiere decir que es suyo, inherente a usted. Pero no es que tiene que estar presente. Se inventaron que era presencial, eso no existe. No existe, no está. Es algo increíble. ¿Ya? Entonces, como todo le falló, lo que hicieron fue descaradamente sacar en 22 días una casación que dura años. Hay casaciones como la de Maguad que tiene 3, 4 años. La casación contra Correa la despacharon en 22 días. Nunca existió una casación tan rápida. ¿No? Es evidente. ¿Para qué? Para inhabilitarme como candidato. Entonces, todo esto, que retraso de elecciones, eliminación de lista 5, de Compromiso Social lista 5, sentencias a la apurada, supuestas aceptaciones presenciales, era para impedirme ser candidato. Finalmente lo lograron, pero no han impedido participar de la Revolución Ciudadana, no han impedido participar del Binomio de la Esperanza, y vamos a vencer en las próximas elecciones. Para ellos es el principio del fin. Para el pueblo ecuatoriano, el principio del fin de esta pesadilla para nuestra gente. Para esa gente, el principio del fin de su saqueo. Y será nuestra preocupación principal recuperar la economía, pero también que respondan ante la justicia por tanto daño ocasionado. Economista, usted también ha hablado de un fraude procesal. El fraude procesal dentro de su proceso del caso Sobornos, ¿a quién iría dirigido? ¿A la fiscal general del Estado? Si hubiera justicia en el Ecuador, ese caso sería nulo hace rato y estaría presa la fiscal y el juez León puesto a dedo. Eso va contra toda la jurisprudencia interamericana. Pero es escandaloso. O sea, un expresidente, el juicio del siglo, y el presidente del tribunal, el juez Iván León, traído de Santo Domingo a la rápida y le asignan el caso. Y resulta que ¿cómo diríamos? La cónyuge, no es cónyuge, compañera de León, secretaria de la fiscalía. ¿Dónde está el fraude procesal? Si nosotros hablamos con pruebas. Por favor, riocenses, bolivarenses, entren al blog justiciaamarrada.org. Justiciaamarrada.org. Ahí verán cómo León, juez temporal puesto a dedo, intercámbiame con la secretaria de Diana Salazar, la señora Marta Caiza,
preparando la sentencia. Eso es nulo por los 8 costados. Tiene que irse preso León, Marta Caiza y Diana Salazar. Los que nos vamos presos somos nosotros, porque está patas arriba el país. Pero ahí está probado todo. Ahí están los mails. La fiscalía debe actuar de oficio, no hace nada porque está para encubrir toda esta fechoría. Pero ahí están los mails, las comunicaciones. Cómo se pasan pedazos de la sentencia. Cómo dice, agrávale esto, húndelo con esto. Ahí está probado todo. Entonces, una de las tantas irregularidades, ¿no?, ese fraude procesal. Pero hay muchísimas otras nulidades. Hay nuevas pruebas que no aceptaron. Por ejemplo, logramos demostrar que los archivos en los que se basa supuestamente el caso han sido manipulados, fueron sembrados en la computadora del Aira Terán. Es insostenible ese caso, insostenible. Economista, pues justamente en relación a esta parte, que sí nos gustaría aclarar, porque realmente, al menos acá en la provincia de Los Ríos, la perito Mantilla hace en su sentencia pues una prueba o una pericia, y justamente cuando se presenta algo legal dentro de derecho, soy abogado de paso, economista, entonces... Nadie es perfecto, don Carlos. Así es, correcto, así es, y muy claro, economista. Peor, pudo ser economista. Se solicita pues una pericia, una nueva prueba, y le niegan. Entendemos de que por qué le niegan. Esto es ipso facto, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted ha presentado alguna documentación acá? Había que acabar todas las etapas para ir al sistema interamericano. Ya vamos a acudir al sistema interamericano. Por cuestiones obvias de estrategia no puedo dar todos los detalles, pero ya esto está en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Ya el caso está en el sistema de Naciones Unidas. Pero mire, la perita Mantilla, eso es un buen ejemplo. Primero, para que ser perito o perita, se requiere ser profesional. Creo que esta señora es educadora de párvulos. Hizo un curso a distancia en México de unas cuantas semanas y ya es perita. ¿Me explico? O sea, ¿a qué nivel han rebajado la justicia ecuatoriana? ¿Sabe lo que es ser perito del sistema judicial? Es un experto en la materia. Y esta señora es poco menos que un hobby lo que tiene, ¿no? Y a esa persona la ponen en este caso tan importante. Segundo, deben tener imparcialidad. Esta señora me insultaba en Twitter, evidentemente anticorreísta. ¿Qué justicia vamos a tener? ¿Qué peritaje vamos a tener? Y por supuesto el peritaje dice que hay toda una organización criminal que le encabezaba quien le habla. Nunca conversó conmigo. Nunca conversó ni con la mitad de los involucrados. Entonces, a ese nivel de irresponsabilidad se ha llevado este caso. Esa perita tendrá que responder también ante la justicia. Eso es fraude procesal. Lo que ha hecho esta señora es fraude procesal. Por el contrario, cuando dicen videos que ha comprobado que existe un fondo de los funcionarios de la presidencia, que es verdad lo que yo digo y que ahí me prestaron los $6.000, eso no lo tomaron en cuenta. Para decir que el fondo no existió y que los $6.000 son fruto del soborno. Entonces, por todos lados hay fraude procesal en este caso. Entendemos así, economista. Pues justamente al haber una falta de motivación en la sentencia, como por ejemplo, de que cómo se puede justificar de que digan que usted manipuló los 5 poderes del Estado acá en Ecuador, ¿cómo probaron eso? Si no había una prueba evidente de que justifique, pues justamente de que usted tenía el poder sobre los 5, valga la redundancia, poderes del Estado. Usted lo ha dicho. ¿Qué especialización es la suya, doctor? Porque hay varias. Mi especialización es en penal. Entonces usted sabe lo que está hablando. Usted sabe que en penal todo debe estar motivado. Porque se está jugando con el bien más preciado de una persona, que es su libertad. No se está jugando con una suspensión, con pago pecuniario. No, con la libertad. Todo debe estar. Entonces, el señor hizo, es esto, robó esto, como se comprueba con esto, el elemento esto, ¿verdad? Todo debe estar motivado y fundamentado. No fundamentan nada. Meten cosas ya en la parte resolutiva que nunca han incluido en la parte investigativa. Por ejemplo, de que yo dominaba las 5 funciones del Estado. ¿Cómo vamos a probar eso? Porque le gané las elecciones, por ser presidente de la República. ¿Cuál es la prueba? Que soy presidente de la República. Imagínense, por ser presidente de la República uno se tiene que ir preso porque se inventa un caso de soborno y una del presidente. O sea, ya basta. Usted lo ha dicho. O sea, esa es de las tantas fallas de esa sentencia, una motivación, yo no le diría ni deplorable, inexistente, que en cualquier tribunal internacional se la va a hacer pedazo, pero mientras tanto me impiden ser candidato, mientras tanto quiebran a la familia, quiebran económicamente. A nosotros nos obligaron a pagar $700.000, que no lo voy a poder pagar. Nos van a declarar insolvente, van a cerrar mis cuentas, mis tarjetas de crédito. Nos quitaron la pensión vitalicia. Ni a Bucarán ni a Maguat se le han quitado las pensiones vitalicias. Pero no solo eso, usted es penalista.
El supuesto caso soborno de 2012-2016. Dicho sea de paso, nunca se dio cuenta Moreno, de organización criminal, pese a que era el vicepresidente en 2012. ¿Quién se puede creer esa tontería? Bueno, el caso soborno de 2012-2016. Yo fui presidente 2007-2017. La sentencia de primera instancia salió el 7 de abril. 22 de junio de este año, reforman la ley para quitarnos la pensión vitalicia y la aplican retroactivamente. Es aplicación retroactiva, pero buscan quebrarnos económicamente. Entonces la persecución es brutal. Resistiremos. Me da pena, me angustia un Jorge Glass en la cárcel, un Alexis Mera en la cárcel, pero yo resistiré. No me van a derrotar. Lo vamos a vencer y vamos a recuperar la patria. Lo que sí podemos decir en forma clara, economista y como periodista también, que soy manejando acá un medio de comunicación en la provincia de Los Ríos, es de que se irrumpió un principio de objetividad en su sentencia y eso sí lo puedo afirmar. Justamente economista, pues para ya dar fin a la parte de la provincia de Los Ríos y poder pasar nuevamente con Bolívar. Economista, se ha pronunciado ya el economista Arauz como candidato a la presidencia. La pregunta de los riocenses acá, y me atrevo a decir de los riocenses porque se ha investigado esta situación, ¿por qué el escogitamiento de una persona que no tenía mucha popularidad o mucho conocimiento, la ciudadanía de él, y es una persona nueva? ¿Usted nos podría explicar esta situación, por favor? Qué lástima que esté acabando el cemento de Los Ríos, no hemos hablado mucho de Los Ríos, pero bueno, hemos hablado de temas nacionales. Y importante, la justicia, porque la indiferencia nos ha llevado a donde estamos. Cuando nos traicionó Moreno y nos empezó a perseguir, el problema es Correa. Y miren, ahora lloramos lágrimas de sangre, porque un traidor normalmente es inepto y corrupto. Y miren dónde nos llevó. Por destruir a Correa destruyeron al país, pero recuperaremos la patria. ¿Por qué no, Andrés Arauz? El periodismo siempre se ha pasado diciendo, revise, sangre nueva, caras nuevas. Se pone caras nuevas, sangre nueva, perfecto desconocido. O sea, palo porque boga, palo porque no boga. Nosotros apostamos a los jóvenes. Andrés es de nuestra cosecha, la Revolución Ciudadana, uno de los lugares comunes que Correa no preparó cuadros. Preparamos centenas de cuadros, tenemos centenas de jóvenes brillantes. Y de los más brillantes, Andrés Arauz es un tipo realmente brillante. Yo soy académico, sé lo que le hablo. Y con formación económica del más alto nivel, que va a ser fundamental, porque el principal problema es económico. Sabemos que el problema es salud de la pandemia, pero eso se puede controlar de alguna manera. Pero si no se hacen políticas públicas muy claras, seguirá el desempleo, la falta de ingresos, la pobreza, la desigualdad, y eso lleva a la inseguridad y a la inestabilidad social. Andrés tiene una formación de primer nivel, Universidad de Michigan, posgrado en Flaxo, maestría, y estaba haciendo su doctorado en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Nacional Autónoma de México. A su corta edad, gracias a la Revolución Ciudadana, porque apostábamos a los jóvenes, tiene una vasta experiencia, ha sido director del Banco Central, ha sido ministro, coordinador de Ciencia y Tecnología, le gusta mucho la ciencia y la tecnología, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, es del siglo XXI, él todo lo hace digital, está haciendo su programa de gobierno también a nivel digital, el financiamiento de su campaña en forma digital. Entonces, es del milenio. Y bueno, entonces, ¿por qué no Andrés Arauz? Pero yo le puedo decir muchos por qué sí. Joven, brillante, con una preparación de primer nivel extremadamente responsable. Cuando nosotros queríamos saber algo, le preguntábamos a Andrés si había un acuerdo con el Fondo Monetario. Antes de que lo conociera el mismo fondo, ya lo conocía Andrés hasta el pie de página. Le preguntábamos a Andrés. Y lo acompaña Carlos Rabascal. Andrés es macroeconomista y especialista en finanzas también. En economía de los macros, los equilibrios macroeconómicos, el resultado fiscal, los agregados monetarios, etc. Y hay lo micro, la política industrial, lo productivo, lo empresarial, la innovación. Y ahí tenemos a Carlos Rabascal, que es ingeniero comercial, periodista también, empresario y especialista en eso. Entonces creo que de lejos es el mejor binomio, más aún para la gravísima crisis que atraviesa el país. Economista, pues desde la provincia de Los Ríos, aprovecho para nuevamente el día de mañana, son 160 años de provincialización de nuestra provincia, pues justamente ha sido un placer desde acá de Los Ríos, economista, pues tener este diálogo muy ameno con usted y que se informe la ciudadanía de las verdades y de las realidades que el país así lo ha dicho, ¿no? En este sentido, pues agradecer desde acá, desde Babahoyo, provincia de Los Ríos, a usted por habernos dado este espacio, así se llama nuestro medio de comunicación, pues agradecerle eternamente
por esto y esperemos que no sea la última vez que usted nos permita pues conversar con nosotros. Yo dependo de usted, Carlos. Le agradezco la oportunidad. Le agradezco profundamente su honestidad profesional. El haber dicho como abogado que esa sentencia por lo menos le falta objetividad. No conozco un abogado honesto, incluso anticorreísta, siempre y cuando sean honestos, tengan algo de nobleza, que apruebe esa sentencia, que es una barbaridad. Pasará a la historia como una de las grandes monstruosidades. Y mi felicitación por los 160 años de provincialización de Los Ríos. Provincia tan querida, ¿no? Porque mi padre es boyo, mi padre fue boyo, Rafael Correa y Casa. Siempre contaba esta anécdota, nació en Hacienda del Palmar, ¿no? Mi padre nació bastante acomodado, pero quebró mi abuelo porque era muy, ay, ¿cómo se dice esto? Muy bohemio. Garantizaba a sus amigos, bohemios también. Y a los 5 años se divorciaron, se crió con su mamá, una distancia muy difícil, creó una pobreza. Y nosotros fuimos pobres. Pero mi padre es de Los Ríos, entonces es una provincia que llevo muy dentro de mí, muy en mi corazón. Un fuerte abrazo a Los Ríos y muchas gracias nuevamente, Carlos, por esta entrevista. Gracias a usted, economista. Pasamos con el licenciado Germán Jarrín, la provincia de Bolívar. Adelante. Bueno, presidente, vamos a seguir abordando los temas ya finales de esta entrevista. Nos queda 10 minutos aproximadamente. ¿Qué diferencia, no sé si usted sigue las noticias nacionales en el país y los medios, varios medios de comunicación dicen que son lo mismo, que no importa si se vota por Arauz, si se vota por Lasso, si se vota por Yacu? ¿Cuál es la diferencia de votar por Arauz, presidente? Si no hemos aprendido nada de esta tragedia que vivimos, con todo respeto, merecemos lo que nos pasa. Porque eso se decía cuando nos iba bien, del 2007 al 2017. Y los medios decían, no, el gobierno no tiene nada que ver, son ustedes, ¿no? Y la familia, sí, los padres decían, no, sí, es mi esfuerzo, etc. Bueno, ese esfuerzo continúa. Los padres siguen trabajando, siguen con sus mismas capacidades. Pero ahora probablemente no tienen empleo, no tienen cómo alimentar a sus familias, no tienen cómo pagar la universidad, por el mal gobierno, por la mala política, los malos políticos. Ojalá esta durísima experiencia nos haya enseñado que el gobierno importa, que hay que rechazar la mala política, no la política. La política es fundamental para salir todo adelante. Que hay que rechazar los malos políticos, pero no los políticos, porque hay buenos políticos que pensamos solo en el bien común. El que dice, y eso lo utiliza mucho la prensa, porque el rato en que nos desmotiva, nos desmoraliza, no nos hace creer en nadie, son ellos pues los que deciden, la prensa, con sus titulares. No caigan en esa trampa. Pero los que dicen que todos los políticos son iguales, es como un analfabeto que dice que todos los libros son iguales. No, no todos los políticos somos iguales. Nosotros transformamos el país. A mí me han contratado hasta empresas gringas para que busquen mis cuentas secretas, mi movimiento migratorio, no encontrarán nada. No encuentran ni encontrarán nada. Porque somos gente honesta, los corruptos siempre han sido ellos, ¿no? Entonces, que esta durísima experiencia nos enseña lo importante de la política y lo importante de un buen gobierno. Y de lejos, como le decía Carlos, el mejor binomio es Andrés Arauz Carlos Rabascal por su formación económica, su patriotismo, su juventud, en el caso de Andrés, su honestidad y su independencia. Mira, aquí siempre se habla de separación de poderes. Entonces, si yo ganaba la asamblea, no había separación de poderes, qué absurdo. Pero la mayor separación de poderes es lo público y lo privado. Porque cuando el poder privado se opone a lo público es nefasto, es lo que estamos viendo. Si el secretario de Ciencia y Tecnología, como les decía, es dueño de universidades privadas y tiene el deber en su cargo de apoyar a la universidad pública, pero apoyando a la universidad pública perjudica el negocio familiar, ¿usted cree que la va a apoyar? Si cuando los negociantes son dueños del gobierno, los banqueros, ¿usted cree que no van a hacer funcionar expresamente mal la refinería de Esmeralda, Coca-Cola, para privatizarla y tener su negocio privado? Si eso es lo que le interesa a los negocios. Entonces, con nosotros se logró separar el poder público, el poder estatal del poder privado. Gobernábamos por la grande mayoría. Con Lasso no se va a gobernar con la grande mayoría. Con Yacu Pérez, él ha gobernado con el gobierno, siempre apoyó a Moreno, apoyó 7 veces, sí, que no nos vean con hipocresía. Es una gran farsa, es un gran show. Yacu Pérez, que hace unos años se llamaba Carlos Pérez. Entonces, no nos dejemos engañar. De lejos, el mejor binomio es Andrés Arauz, Carlos Rabascal, pero además garantiza esa independencia, ese gobierno para el bien común, esa experiencia, profesionalismo en economía, que es lo urgente.
porque Yacu Pérez también nos viene con su ecologismo fundamentalista, que va a hacer colapsar la economía. Por ejemplo, una forma rápida de superar la crisis es aumentando producción petrolera. Ya, eso Yacu Pérez no lo va a hacer, prefiere que la gente siga en el desempleo. Entonces, de lejos, yo le diría no solo la mejor, la única opción es Andrés Arauz, Carlos Rabascal, listas 1-5, con más fe que nunca, todito, no solo binomio presidencial, listas locales, listas provinciales, listas nacionales, listas parlamentarias andinas, 1-5. Vamos a recuperar la patria. Economista, ¿va a haber segunda vuelta? Las encuestas nos dicen que no hay que dormirse sobre los laureles, nosotros trabajaremos como siempre, como si no tuviéramos un solo voto, pero eso depende de Bolívar. Por ejemplo, en Bolívar, sí, no tengo empacho en decirlo, tal vez con Morona, son las dos provincias de votación más baja que tenemos. La Sierra Central siempre, bueno, yo les gané siempre en todos lados, ¿no? Pero en últimas elecciones la Sierra Central ha estado baja. Y en humanos sí duele, ¿no? Yo quiero mucho a Bolívar, le comentaba mi experiencia adolescente, cuando iba con mi querido amigo Manuel Gibaja a visitar a su familia y dormíamos tendidos ahí en los campos de cebada. Pero en humanos duele, ¿no? Porque toda la obra que se hizo en Guaranda, en toda la provincia, en Echandía, en provincias que nunca habían sido, en cantones que nunca habían sido atendidos, las políticas de protección de la producción nacional, de fomento al agro, los precios de sustentación, la unidad de almacenamiento, los créditos para el sector agrícola, la educación gratuita, con libros, con uniformes, la salud, con medicina gratuita, todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, un humano, en lo personal, uno dejó hasta la familia por trabajar de lunes a domingo, 16 horas diarias. Uno salía a la casa cuando los chicos estaban dormidos, llegaba cuando ellos estaban durmiendo. Es duro. Y bueno, ver que no hay la respuesta. Bueno, haremos un mea culpa de que nos falló tal vez en Bolívar, pero ojalá, sobre todo esos anticorreístas, entiendan lo costoso que les ha salido el odio. Todo el costo del odio. Miren cómo estamos. A superar eso. Más allá que les caiga bien, les caiga mal. Entender, plantéense esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora en esta tragedia o durante la Revolución Ciudadana? Si es durante la Revolución Ciudadana, correísta, anticorreísta, izquierda, derecha, ricos, pobres, todo. Listas 1-5, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. ¿Qué va a hacer Rafael Correa en el caso de que Arauz gane? Regresa al país, porque este es el gran momento, intentar dañar la imagen de Rafael Correa y amenazarle a la población que Rafael Correa va a regresar al país. Esto se ha posicionado mucho en varios medios de comunicación. Bueno, para algunos es amenaza, para otros es una gran alegría. Mire, primero no podría, porque los juicios siguen. Ahora, le aseguro que cambia la situación política, puede haber jueces honestos, pero cuando usted tiene el bombardeo mediático, la presión política de María Paula Romo, que le saca que el caso de narcotraficante quedó libre, con esto te vamos a meter preso, Diana Salazar lo mismo, ¿ya? No se requieren solo jueces honestos, se requieren jueces heroicos, y lastimosamente eso no hemos tenido. Entonces, el rato en que cese esa presión política, probablemente los mismos jueces verán, ellos saben, se conocen de ley, saben la sinvergüencería que han hecho sus colegas, probablemente ellos remedien esta barbaridad. Si no, habrá que esperar las instancias internacionales, aunque obviamente eso toma un poco más de tiempo. Yo no aceptaré un indulto, por si acaso. Indulto es cuando alguien ha cometido algo malo y lo disculpe el presidente. No. Nosotros vamos a demostrar que los corruptos siempre fueron ellos. Tarde el tiempo que me tarde, ¿no? Pero verá que llegará ese momento en que demostraremos, ya la gente lo sabe, nadie les cree, pero demostraremos sin lugar a dudas que ellos fueron siempre sinvergüenza y que todo esto fue un montaje. Si es que se resuelve el problema judicial, realmente regresaré a visitar a mi madre, que es mi mayor preocupación. 86 años, sinceramente creo que no la volveré a ver viva. Eso le dará alegría a algunos que se alegran con el dolor ajeno. Ellos tienen mi solidaridad, ¿no? Porque me da pena a la gente que tiene tanta miseria humana, que se alegra del dolor ajeno, de la persecución de un hombre preso, incluso si fuera culpable. Un hombre preso siempre es una tragedia por una sociedad, el fracaso de la sociedad. Pero en todo caso, mi plan de vida era estar acá, con mi familia, donde está mi familia, dedicarme a la academia. Tengo 5 libros planificados, estoy escribiendo ya 2. Primero ya tengo un 40%, voy a entregar la primera parte a la editorial. Entonces, mi plan de vida era acá. Entonces, regresaré a visitar, si me permiten regresar, mis seres queridos, probablemente reunirme con mis compañeros en la presidencia, conversar con el presidente, pero en principio, mi plan de vida es continuar viviendo en Bélgica.
sí, lamentablemente tuvimos otra disminución en la conectividad. No se escuchó la última parte, básicamente, de la pregunta, la última parte de la respuesta, si usted va a volver al país, ¿qué va a hacer de su vida en el caso de que Arauz gane las elecciones? No sé hasta dónde se escuchó, le decía que si Arauz gane, tomo no puedo regresar porque tengo una sentencia de 8 años, tengo una orden de prisión por un secuestro acusado por un policial que no conozco. Por supuesto, como le decía, si hay jueces honestos, que los hay, lamentablemente cuando tiene la presión mediática, la presión política de una María Paula Romo amenazando la veraja, que liberaste a ese narcotraficante, te vamos a meter preso, una Diana Salazar haciendo lo mismo, una presidenta, Paulina Aguirre, de la Corte Nacional, no, para que me siga poniendo el gobierno, tú tienes que hacer esto, ¿ya? Lamentablemente con esa presión se requieren jueces heroicos, y eso sí no tenemos, jueces heroicos no tenemos. Entonces, cuando cambie la situación política, probablemente esos jueces honestos hagan lo que tienen que hacer, porque ellos saben que todo el juicio soborna una mamarrachada, ellos lo saben. Miren lo que dice Carlos, que es penalista. Peor aún un juez, porque es especialista en eso, ve todos los días. Ellos saben que es una cantinflada. En todo caso, si es que puedo volver, iría a visitar a mi madre, tal vez a reunirme con mis compañeros, al cementerio, me gusta mucho ir, donde están mis seres queridos. Pero volvería a Bélgica, mi vida está acá, mi familia está acá. Y mi plan de vida era quedarme muchos años aquí, cerca de mis hijas, cerca de mi hijo, que está estudiando en la universidad, cerca de mi esposo, obviamente, y dedicarme a la academia. Estoy escribiendo libros, tengo 5 planificados, he empezado 2, ya el primero voy a entregar la primera parte a la editorial. Ese es mi plan de vida. Mi plan de vida era quedarme muchos años, no de forma, no hasta el final de mi vida, de forma indefinida, sin un fin establecido, en un momento dado, aquí en Bélgica, hasta que llegue el momento adecuado, que lo creamos adecuado como familia para regresar. La conectividad está jugándonos una pasada bastante complicada. Economista, vamos ya para una hora un poco más de esta importante entrevista. Quiero al final de la misma agradecerle por habernos concedido esta entrevista. Como decía Carlos desde Babahoyo, esperemos dialogar con usted porque yo creo que es importante que escuchemos los lados de la verdad y la gente analice y tome una decisión. Quiero, economista, dejarle su mensaje final insistiendo en el agradecimiento. No, gracias a ustedes. Qué gusto haber hablado con Bolívar, con Los Ríos, que cumple mañana 160 años de provincialización. Qué gusto que hayamos hablado de mi caso, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su reputación, es un derecho humano. Y como no nos pueden vencer en las urnas, han tratado de destruirme reputación. Felizmente nadie les cree, ¿no? Soy el político todavía con mayor apoyo a nivel del Ecuador, aunque estamos un poco bajos en Bolívar, y como le decía, eso en humano duele, ¿no? Porque yo quiero mucho a Bolívar, pero bueno, veremos qué hemos hecho mal. En todo caso, tengan la certeza que los corruptos siempre han sido ellos, que seguirán buscando y jamás encontrarán 20 centavos mal habidos en este compañero, que tal vez tuvo muchos errores, pero jamás de mala fe, y que jamás cometió el error fundamental, cambiarse de bando. Siempre estuvimos con la grande mayoría, siempre estuvimos con provincias relegadas, como Bolívar, como Los Ríos, a recuperar la patria. Sé el sufrimiento, sé la pandemia, mi abrazo solidario a los que han perdido seres queridos, aquellos que han perdido su trabajo, que su hijo no tiene un puesto de trabajo y acabó la universidad, el padre que no tiene cómo mantener a su familia. Esto acabará, pero tenemos que recuperar la patria votando bien el próximo 7 de febrero por Andrés Arauz, Carlos Rabascal, listas 1, 5, pero también por la Asamblea. Necesitamos mayoría en la Asamblea o esto nos seguirá dominando. Así que todo, con más fe que nunca, correístas, anticorreístas, derecha, izquierda, ricos, pobres, listas 1, 5, para recuperar la patria y volver al camino de la prosperidad, de la alegría, de la justicia, de la dignidad. Muchísimas gracias, Bolívar, muchísimas gracias, Los Ríos, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Carlos, y hasta la victoria siempre, compañeros. Sí. Bueno, lamentablemente la conectividad nos jugó una mala pasada en la última parte de la entrevista. En todo caso, expresidente Correa, le agradecemos por esta entrevista. Okay. Carlos, Carlos, no sé si importante entrevista. Sí, Germán, pues una vez más agradecerle al economista Rafael Correa Delgado por estar en este medio de comunicación. Una aclaración,
No soy anticorreísta, tampoco soy correísta, intento ser imparcial, economista en este sentido. Pues justamente lo que indicamos es lo que usted ha dicho durante toda esta entrevista, buscar la verdad. Esa es nuestra obligación como comunicadores sociales, mucho más como abogados en este sentido. Y tenemos que decir las cosas como son, duela a quien le duela, y lo que buscamos es eso, la verdad. Agradecerle una vez más por haber estado en este medio y el día de mañana que viva la provincia de Los Ríos. Gracias a usted. Esta es una reflexión final, Carlos. Como periodista, usted no puede ser ni anticorreísta ni correísta porque tiene que decir la verdad, como usted ha dicho. Ese es el deber. Eso se llama honestidad intelectual. Como comentarista deportivo, yo puedo ser MLCista, pero el rato que soy comentarista deportivo no soy ni MLCista, ni barcelonista, ni liguista. Soy comentarista deportivo. Esa es la honestidad intelectual. Lastimosamente, esa honestidad intelectual le falta a muchos periodistas, a muchísimos segmentos de la población ecuatoriana. Pero gracias a usted por esa honestidad intelectual. Nuevamente, mi felicitación a la provincia de Los Ríos por los 160 años de provincialización. Gracias a usted. Muchas gracias. Qué pena lo del internet, pero bueno. Un corte comercial. Un abrazo, cuídense. Gracias a usted. Gracias, economista. Muy amable.